Hola a todos. Habréis escuchado todo tipo de historias sobre la idea de que el gobierno va a limitar el precio del gas, va a bajar el precio del gas, va a quitar el precio del gas, de la luz, y con ello va a bajar la luz a todos. Primero, es una absoluta idiotez. Limitar el precio del gas en el precio de la luz a 30 euros por megavatio hora, que es lo que quieren hacer, significa que por el otro lado, en el coste fijo que tú pagas, se van a pagar más de 4.500 millones de euros de subvenciones a las centrales de gas por producir, ya que entrarían en pérdidas, por lo tanto se les va a compensar. Lo cual significa que se va a incentivar la demanda de gas y penalizar a las renovables, a la hidráulica, a la nuclear, etc. Más importante todavía, el gobierno no limita los precios del gas, qué tontería. El gobierno no limita los precios de nada. Lo que está haciendo es pasarte el coste al año siguiente. Y no baja la tarifa, ojo, porque con ese subterfugio por el cual saca el precio del gas o lo pone a 30 euros por megavatio hora, 30 euros por megavatio hora es un precio que no ha tenido el gas en al menos año y pico. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es subirte a ti, al 85% de los consumidores de España, la tarifa porque sube los costes fijos y además todo para una reducción completa y absolutamente cosmética que lo que hace es penalizar a los que pueden llevar a cabo una transición energética competitiva para subvencionar a las centrales de gas que vayan a entrar en pérdidas, que son la inmensísima mayoría. Además, funciona como una especie de subterfugio, porque en realidad ni hace absolutamente nada sobre el precio del gas que tú pagas para calefacción, para uso doméstico, etcétera, etcétera. No hace absolutamente nada sobre la tarifa total, porque la tarifa son más del 70% impuestos y costes fijos regulados, y lo único que hace es aumentar esos costes fijos regulados. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer para bajar el precio de la luz? Si tú mantienes un mix energético volátil, intermitente e implanificable, que es lo que está haciendo el gobierno, limitando la energía nuclear, poniéndole trabas, limitando las fuentes de energía que funcionan todo el tiempo y poniendo masivamente solar e eólica, que son muy necesarias, pero que obviamente funcionan el 20% del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en periodos en los que el viento no está funcionando como se espera y el sol no está luciendo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que entonces dependes muchísimo más, instales lo que instales, de la nuclear, la hidráulica y del gas, por supuesto. ¿Y qué es lo que ocurre? Si eliminas la nuclear, lo que ha pasado en Alemania, se ha disparado un 65% el precio para los consumidores y encima lo que han conseguido es depender más del gas ruso y más del carbón. El 44% del mix energético en el año 2022 va a ser de energías fósiles. Era el 32% hace 3 años. Es muy importante, por lo tanto, tener un mix energético competitivo. Un mix energético que sea, además, utilizando todas las tecnologías, la solar, la eólica, la nuclear, la hidráulica, el gas, todas son necesarias. No tiene ningún sentido limitar la utilización de una o de otra de manera ideológica para luego entrar en un problema muchísimo mayor, porque lo que es clave en energía es garantizar dos cosas. Primero, la seguridad de suministro y segundo, la competitividad. La seguridad de suministro y la competitividad solamente pueden venir de, uno, multiplicar las fuentes de suministro. No se trata de reducir, sino de aumentar las fuentes de suministro y diversificarlas en gas cuando hay picos de demanda.
Segundo, en tener un mix competitivo en el que las energías de base que funcionan todo el tiempo, la nuclear y la hidráulica, tienen el almacenamiento y el respaldo a las renovables que necesitan. Y tercero, que las renovables sean competitivas, y eso ya está ocurriendo poco a poco, etcétera. Pero no quita que sean intermitentes e implanificables y volátiles, por lo tanto siempre va a hacer falta un mix bien diseñado y no de manera ideológica. Claro, ¿cómo bajas el precio de la luz? Instalar 60 gigavatios adicionales de energía solar y eólica, 50-50 más o menos, supondría una masiva subida del coste fijo en el término de la tarifa. ¿Por qué? Porque no solamente tienes que tener en cuenta lo que cuesta instalarlo, sino lo que cuesta en redes, más de 9.000 millones adicionales en redes. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer tres cosas. La primera es sacar de la tarifa todos aquellos conceptos que no tienen nada que ver con el consumo energético, que deben ir a los presupuestos. Lo que tiene que ver con el déficit de tarifa, las subvenciones a las renovables, los diferentes conceptos que no tienen nada que ver con nuestro consumo diario. Segundo, hay que reducir los impuestos. La tarifa está llena de impuestos encadenados que incluyen los que tú no ves. Es decir, el impuesto nuclear, el impuesto hidráulico, el impuesto escondido de los derechos de emisión de CO2 que aparecen como el precio de mercado, luego tienes el impuesto eléctrico y luego tienes el IVA, etc. Tercero, lo que hay que hacer es, además, mantener una política clave en la que en los periodos de pico de demanda se planifique de manera adecuada con la industria, que es la que sabe, dónde y cómo gestionar las compras de gas adecuadamente. Teniendo una red de regasificación como la que tiene España, usar el conocimiento de la industria es clave para reducir los precios en los periodos de pico de demanda. Mix energético competitivo, impuestos fuera de la tarifa, que es una máquina de recaudar impuestos, reducir, quitar los costes que no tienen nada que ver con la parte energética y fortalecer, por lo tanto, la competitividad de nuestro sistema energético. Con solar, con eólica, con gas, con nuclear, con hidráulica, porque las necesitamos absolutamente todas. Te dirán que las eléctricas se forran y que esto es un chollo para las eléctricas y que las eléctricas esto y que las eléctricas lo otro. Vamos a ver. Los beneficios totales de las eléctricas no llegan a los 6.500 millones. ¿Sabéis cuánto va a recaudar el gobierno de la tarifa en ese mismo periodo sin invertir un euro en energía, sin crear un solo puesto de trabajo? Y, por supuesto, sin haber generado ningún tipo de beneficio para la economía en la parte energética, 11.000 millones, 6.500 millones de beneficios de las eléctricas en todo el mundo, ojo, incluyendo los que no tienen nada que ver con España, y 11.000 millones sacados de la tarifa por parte del gobierno. Por lo tanto, que no te engañen. La tarifa es una máquina de recaudar. El gobierno no quiere reducir esa gallina de los huevos de oro que es la tarifa eléctrica. El que realmente se lucra de la subida de los precios de la luz es el gobierno, porque cuanto más sube, más recauda. Y además esa recaudación no revierte en reducir los costes para los consumidores, sino que no tiene ningún efecto finalista. Por lo tanto, que no te engañen. Lo que necesitamos es un mix energético competitivo, suficientemente diversificado, pensado de manera industrial y no ideológica, y olvidarnos de las entelequias de los activistas que luego lo que terminan haciendo es que dependamos todavía más del gas o del carbón, como ha ocurrido en Alemania. Muchas gracias.